Buenas noches a todos. Bueno, para mí es un honor y mucha alegría estar aquí en este hogar que me han invitado muchas veces y hasta ahora podemos venir. Eh, y me han pedido que comparta con ustedes un momento de reflexión. Así que voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que comencemos esa reflexión en la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 21, dice: los colosenses participan de la salvación, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió, en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Pues lo que viene a mi corazón para compartirles es sobre la alegría que hay en el corazón de aquel que ama a María, a la Virgen María. Hay obviamente muchos niveles de relaciones con la Virgen, porque nosotros como católicos, desde muy niños se nos hace presencia de la Virgen María a través de las devociones, y especialmente en generaciones pasadas la Virgen María estaba mucho más presente que hoy, porque desafortunadamente nuestra Iglesia Católica se ha desnutrido en sus tradiciones sagradas, en sus devociones. Nos hemos vuelto una iglesia del mundo prácticamente, y la gente que es devota, la gente que es piadosa, ya es contada, no es mucha. En países como Colombia de pronto se ve grandes grupos marianos y hay mucha actividad de la Virgen María, pero en general por el mundo entero donde yo viajo, la devoción de María no es tan grande. Y es muy triste eso, que los católicos hayan dejado a María. Algunos porque se han protestantizado y entonces se avergüenzan de la Virgen María, porque se han contaminado con toda la influencia protestante, de las acusaciones de que somos idólatras y tantas otras cosas absurdas. Pero en general, todo el que abraza la realidad espiritual de lo que es María tiene una alegría muy especial, porque obviamente que nosotros como bautizados en Jesucristo llevamos la alegría de ser salvados por Él y de llevar una vida sobrenatural, lo cual es una gran alegría, un gran gozo. Pero el gozo de María es el gozo que lleva un hijo cuando la madre lo quiere y lo acompaña y lo consuela y lo apoya en todo, y es una madre. Es un amor muy diferente al de un padre.
Y por eso el Padre Celestial nos ha dado una Madre Celestial, porque nos apoya en la forma en que nos creó. Él nos creó con Padre y Madre. Y por lo tanto, en Jesucristo se hace presente el Espíritu Santo como esposo de María y María como Madre nuestra. Y se completa la nueva creación en Jesucristo, que es la nueva Eva y el nuevo Adán, que es Jesucristo, pero que en este caso aparece como esposo de María el Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad, ¿no? Cómo actúa en medio de todo esto que es la encarnación del Verbo. Y por eso la alegría que lleva el católico que tiene una relación con María personal y que no solamente es aquel que reza el rosario, se consagra a María y hace las novenas y también celebra los días importantes de María, sino aquel que vive la espiritualidad de María, porque hay una diferencia muy grande entre aquel que es devoto de María y aquel que lleva la espiritualidad de María. Son dos personas diferentes. La devoción a María puede ser simplemente un acto religioso y simplemente se puede hacer buscando gracias. Hay muchos grupos de oración que son del rosario y muchos enfocados en más que todo como en una actividad milagrosa, buscando señales, siguiendo un vidente, cosas que no todas las veces son sanas, porque realmente, como dice la palabra, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros buscamos a un Cristo crucificado, dice el apóstol. Por eso las señales que se buscan a veces en esos grupos marianos no son necesariamente una espiritualidad de María Santísima, sino que más bien son una religiosidad que busca beneficios personales. Yo pienso que la relación con María es mucho más profunda que las señales de María. Es importante todo lo que ha sucedido con la Virgen María en todas sus apariciones, las cuales han sido aprobadas y otras que se consideran muy importantes por las señales que tienen. Pero lo que es importante es entender la diferencia que hay entre buscar señales y buscar a María como persona, como Madre de Dios y como una embajadora del Padre, ¿no? Como una misionera incansable que está siempre presente en la iglesia y especialmente en estos tiempos. Por eso la alegría que nosotros podemos adquirir en la devoción a María es tan grande, y yo la he visto en muchas personas, cuando es espiritualidad, una mariología con espiritualidad, no simplemente con devoción, no simplemente una relación de rezos, de tradiciones de ese estilo, sino una relación con María con espíritu. Y esto, para que haya una espiritualidad mariana, se tiene que tener un conocimiento de la Virgen María en todo el sentido de su realidad humana y espiritual. Porque la Virgen María está anunciada desde el Antiguo Testamento por los profetas. Es una embajadora de lo que es de lo que es lo que Jesús hace con nosotros, que Jesús a nosotros nos rescata, y ella representa ese rescate inmenso del Padre a través de su Hijo, y está anunciado desde siempre. El profeta Isaías, muchos profetas anuncian el nacimiento de María, de la Virgen, y esa Virgen la describen con detalles, así como describen al Emanuel, al Mesías, al Salvador, y somos redimidos a través de ese misterio, la redención tan inmensa que recibimos nosotros desde el vientre de María. Y por eso
entender la espiritualidad de la Virgen es importante. Yo, ahora que estamos rezando el rosario acá, y que estábamos escuchando las canciones y que estábamos oyendo al niño cantar, y todo esto como que reúne un espíritu que va mucho más allá del rezo. Hay un espíritu en esto, y a ese espíritu me refiero yo, más que al rezo, porque las oraciones en sí, de todas maneras, son parte del misterio de la encarnación del Señor y de la pasión, muerte, resurrección, pero el espíritu del rosario, cuando se hace el rosario en familia, como lo hicimos esta noche en este hogar, ese espíritu que no lo podemos tocar, pero que lo podemos sentir, ese espíritu es al que yo me refiero en este momento, que deja una paz y un gozo que es diferente a todo, porque no es una oración cualquiera, no es un cenáculo cualquiera, es una reunión de corazones que Dios bendice, porque al reunirse para orar de la mano de María, instantáneamente se recibe una gracia, porque no hay nada que el Padre Celestial ame más de que nosotros entendamos lo que Él es y lo que Él hace entre nosotros. Y lo que Él ha hecho con la Virgen María es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, porque la Virgen María es un ser humano. Sin embargo, Él nos ha traído un ser humano transformado, la nueva Eva, transformado, porque es inmaculada la concepción de ella. También ella es virgen siempre y queda virgen siempre. Es como dice la palabra, que el Espíritu Santo pasa a través de ella, como el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Y si nosotros pensamos bien en ese misterio, es demasiado grande. Por eso cuando uno reza el rosario, cuando hace una novena, cuando se consagra a la Virgen, mucha gente no piensa el misterio que ha envuelto en ella y a quién es que se le está rezando. En realidad, ¿no? ¿Qué clase de espíritu hay ahí y en qué forma actúa en nuestra vida? Porque el rosario nos deja a nosotros con una paz muy grande, pero si nosotros entendemos un poco más profundo lo que es María, no solamente nos deja una paz muy grande, sino que nos va a dar gozo también. Porque esta vida es una vida de muchos cambios y muchas luchas, y esas luchas nos quitan el gozo, también nos quitan la paz. Y lo único que nos puede devolver ese gozo que nos quitan las luchas de la vida y la paz es el Espíritu Santo, que se recibe a través de la Virgen María, que es su esposa, porque ella es embajadora de ese Espíritu. Por eso cuando rezamos el rosario estamos en unión del Espíritu que habita en ella y que es el mensajero a través de ella. Por eso es tan importante que nos reunamos así como estamos esta noche, para orar unidos y para unirnos más como familia de Dios, como hijos de Dios. La iglesia vive momentos difíciles hoy, no es la primera vez, pero estamos viviendo una crisis muy grande en la iglesia. Especialmente la crisis más grande que hay en la iglesia hoy es una crisis clerical, porque los escándalos de la iglesia todos vienen del clero, siempre son sacerdotes, y ahora encontramos obispos contradiciendo a otros obispos, cardenales contradiciendo a otros cardenales, cardenales y obispos pidiendo la renuncia al Papa, cosas que no son comunes, ¿no? Aparentemente uno ve todas las noticias y parece que es un murmullo, una cosa, pero es una realidad. La iglesia está en ese estado en este momento, y por eso nosotros necesitamos ser muy fuertes, porque lo único que puede ayudarle a la iglesia es nuestra santidad, nada más, nuestra oración, nuestro sacrificio, el cambio de nuestro corazón. Porque uno se pone a mirar la iglesia es muy grande, la iglesia tiene mucha gente, el clero es muy grande, y cuando hay una desarmonía de ese nivel, uno ya no puede hacer nada. Así conozca usted 20 obispos, ¿qué se gana si hay otros 500 que están peleando y usted no alcanza a llegar donde ellos? No puede hacer nada.
y si llega donde ellos no lo van a oír tampoco, y esto no tiene solución humana. Por eso la única solución que tiene es que nosotros nos unimos a la Virgen María, y orando por la iglesia podemos contribuir a que haya paz en la iglesia y de que esta borrasca pase, semejante tormenta en la que estamos. Porque esto es obra del diablo, obviamente, pero con manos humanas. Porque el diablo pues utiliza a los hombres. Y en este caso pervirtió la iglesia por dentro en el curso de mucho tiempo. Y ahora está sacando sus trofeos, que son los mismos trofeos del demonio. Él tiene la astucia de pervertir a una persona en la oscuridad, y cuando está bien pervertida la desenmascara en la luz, para que todo el mundo se burle, persigue la iglesia, se avergüence de la iglesia. Y obviamente que hay muchas cosas que faltan por salir y que nos van a avergonzar mucho y que van a ser muy dolorosas y que mucha gente tibia se va a ir. Y por eso es importante que nosotros estemos en oración todo el tiempo, pero en una oración espiritual, para que tenga fuerza. Porque si es una religiosidad, eso no tiene fuerza. Las oraciones que son simplemente religiosas no llegan a Dios, son un murmullo, porque son oraciones prácticamente con unas intenciones muy temporales, muy terrenales, muy carnales, buscando beneficios temporales, con intereses personales que no tienen nada que ver con las necesidades e intenciones que hay por la iglesia y la batalla en que estamos. Entonces, las oraciones nuestras de hoy tienen que ser espirituales para que lleguen a Dios, para que sean de verdad oraciones, que uno pueda arrodillarse en su casa solo, al lado de su cama, e implorarle al Señor que ayude a la iglesia, que proteja al Papa, que por favor ya que destape todo esto de una vez para que empiece la limpieza total de la iglesia, así quedemos más pequeños, pero que quedemos con los que somos y que saquen toda esa porquería de adentro, ¿no? Porque la iglesia de un momento a otro se llenó de homosexuales, de lesbianas, de herejes, una cantidad de curas que no creen en el infierno ni en el pecado, no creen ni siquiera en los milagros de Jesús, y están enseñando eso. Toda esa gente se debe ir o se debe convertir, pero debe haber una limpieza muy grande en la iglesia. Y para eso necesitamos nuestras oraciones. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros en silencio con Dios le imploremos, porque vuelvo al caso de que la conversación que tuvo Abraham con Dios cuando hablaban de Sodoma y Gomorra, diciéndoles que si habían 20 fieles ahí, destruiría las ciudades. Dijo, no, si hay 20 fieles, no. ¿Y qué tal si hay 10? Tampoco la destruyo. Y si hay uno, tampoco la destruyo. Obviamente no había ninguno porque las quemó esas ciudades, ¿no? Las destruyó. Pero la realidad es que si nosotros somos fieles a Dios y nosotros somos testigos ante el Padre Celestial y nos arrodillamos a implorarle al Señor, Jesús y la Virgen María nos van a usar ante el Padre Celestial como testigos de la iglesia. Y eso es lo que importa hoy, que nosotros seamos testigos de la iglesia, que intercedamos de todo corazón en el silencio de nuestra pequeña vida, le imploremos al Señor, no solo cuando estamos en el cenáculo como ahora, pero también cuando estamos solos, cuando estamos en nuestra privacidad, que son oraciones muy poderosas. Por eso la palabra dice, cuando quieras orar, vete a tu cuarto a solas y ora con el Padre, que Él te escucha. Las oraciones que hace uno solo, en silencio, son muy poderosas. Obviamente que Él promete que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero también dice que cuando nosotros vayamos a orar, no tenemos que decirle a nadie, ni hacer un gran espectáculo de eso, sino irnos a solas a nuestra habitación y allí hablar con Dios. Y eso es lo que se necesita hacer hoy urgentemente, que cada uno de nosotros como católicos que somos, imploremos por el bien de nuestra iglesia, por la protección del Papa, que es un anciano y tiene el peso de la iglesia tan horrible
y la persecución tan tremenda que tiene, ¿no? De la misma iglesia, porque ni siquiera es el mundo. Hoy, quien persigue a la iglesia hoy no son los medios de comunicación comunistas, ni es la gente del mundo que no nos quiere, ni son los ateos, ni siquiera los protestantes. Los que nos persiguen hoy a nosotros son el mismo clero, la misma iglesia persigue a la misma iglesia, porque está dividida en dos. Está dividida en los que creemos en las tradiciones sagradas, en la sana doctrina, en los que estamos en obediencia al Papa, y los que son liberales, que no obedecen la jerarquía, persiguen al Papa, no siguen las tradiciones sagradas. Entonces son dos iglesias al mismo tiempo. Y están aquí, ¿no? Porque usted va a una parroquia en Bogotá y a veces encuentra un cura homosexual rodeado de homosexuales en su parroquia. Y todo el mundo pone quejas y nadie hace nada. Y quién sabe cuántos crímenes y barbaridades ocurren en esas parroquias desde hace años. Yo conozco parroquias manejadas por homosexuales aquí en Bogotá hace años. Sacerdotes con mujeres e hijos hace años. Y todo el mundo se queja y nadie hace nada. Y barbaridades predicadas desde el púlpito. Cosas terribles, ¿no? Nadie hace nada. Y eso sigue por años y sigue así. Por eso el cambio lo va a dar, por un lado, el escándalo que hay tan terrible que va a forzar a la jerarquía a revisar la iglesia. Y los que están dañados de la jerarquía se van a caer. Porque es que la gran escoba del Señor bajó del cielo a limpiar la iglesia. Y es obvio que así es. Porque esto que está sucediendo, que es la iglesia de Dios, la iglesia católica, la única iglesia, nada de lo que sucede en su iglesia está fuera de la voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Nadie puede hacer nada sin que Él lo permita. Por lo tanto, todos estos escándalos Dios los ha permitido porque es la basura que está dentro de la iglesia y la va a sacar. Es como cuando sacó a los mercaderes. Así, con ese látigo está sacándolo todos estos homosexuales y los pederastras y todos estos, los pedófilos, toda esta gente lo está sacando, ¿no?, a la luz, y se están cayendo, y poco a poco, por escondidos que estén, pues van a salir. Pero por eso la Virgen María es tan importante en este momento para nosotros, y siempre, pero sobre todo en las tormentas. Miren ustedes que la batalla de Lepanto se la acreditan al Rosario. Semejante batalla con el Imperio Otomano, nada menos, que era el más poderoso que había, y le ganaron, y se dice que es el Santo Rosario, o sea, la Virgen. Lo mismo ocurre en España con los moros y el apóstol Santiago con Nuestra Señora del Pilar, ¿no? Que en principio pues había aparecido en bilocación, pero en la batalla que hubo con los moros aparece un jinete sin cabeza. Muchas veces apareció al frente de los ejércitos españoles, y por eso él es el patrono del ejército español y de España, San Santiago, el apóstol, porque se les apareció. Y también encontraron los restos de él allá, que habían llevado desde Jerusalén. Y estos que son milagros marianos poderosos de batalla espiritual en momentos difíciles. Y por eso ahora que estamos pasando por este momento que se va a poner más grave todavía, porque por un lado no sabemos cuánto resista la salud de este Papa. Por otro lado, cualquier Papa que nombren le va a tocar lo mismo, la misma iglesia toda dañada por dentro, ¿no? Entonces nos esperan tiempos muy difíciles, pero con Dios todo se logra, pero depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Somos responsables con la pequeñez de nuestra vida, con la oración, con el cambio de corazón también, porque cuando uno es un católico fiel, aumenta las gracias de la iglesia. Cuando es infiel, las disminuye. Y este no es un momento que podamos darnos el lujo de disminuirle las gracias a la iglesia, porque es que, como es una batalla contra el diablo, cada católico disminuido le da poder al demonio contra la iglesia. En cambio, un católico que se santifique, que esté cambiando el corazón,
que se preocupe para estar confesado, comulgar con frecuencia, estar en una vida de oración. Un católico así contribuye a que la iglesia esté fuerte. Por lo menos la contribución nuestra, lo personal, lo que uno puede hacer, que eso fortalezca a la iglesia en la forma que el Señor lo pueda hacer. Y es increíble lo que puede hacer una persona fiel, porque en muchas oportunidades yo he podido ver con claridad cómo una sola persona puede sostener una parroquia entera, un solo santico, una sola persona fiel. Porque hay parroquias que están tan mal, porque el padre está mal. Los parroquianos peor, porque son los que admiten que el padre esté así y nadie hace nada, nadie cambia. Son gente mundana toda en la parroquia, y de pronto hay una sola señora por ahí que es santa, y por esa señora no se desbarata esa iglesia, porque si no, la ira de Dios cae sobre esa parroquia, hasta se derrumba encima de ellos, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo actúa el Señor. Pero una sola persona es capaz de mantener una parroquia entera, un solo santico en una parroquia. Es como pasa en las familias. Una persona en una familia que está alejada de Dios completamente, una sola persona que vive una conversión sincera, puede proveer la salvación de todos los demás. Porque en el momento de la muerte, todo ser humano tiene un momento de iluminación de conciencia, todo ser humano. Y entonces en ese momento las oraciones de aquel que está en la familia, que está convertido, todas las oraciones que hizo por esa persona, en el momento de la muerte, cuando tiene la iluminación de su conciencia, esas oraciones vienen a darle fuerza para que no se hunda en la culpa, para que no se deje llevar del diablo, para que tenga la fuerza de arrepentirse y pedirle perdón a Dios en ese momento. Y esas oraciones son las que lo ayudan. Por eso el que vive en santidad, el que vive en obediencia, es la salvación de toda la familia. Por eso San Pablo explica muy claro en los Hechos de los Apóstoles, se ve lo que San Lucas escribió, de cuando San Pablo está en la cárcel con su compañero y hay un temblor de tierra, se abren las puertas y el carcelero pensó que se habían escapado todos, se iba a suicidar, y Pablo le grita que no se lo haga, que todos están ahí. Y después, cuando ya pasa todo y él los invita a comer a su casa, le pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y dice: reconoce que Jesús es el Señor y te salvarás tú y todos los tuyos. Y ahí se establece una realidad espiritual de promesa de Dios, de que si nosotros aceptamos la realidad de que Jesús es nuestro Dios y le damos al señorío a Jesús en todas las cosas de nuestra vida, o sea, vivimos en orden con Dios, entonces nosotros nos convertimos en ese medio o instrumento de salvación de toda la familia que no está con Dios, aquellos que están alejados de Dios, o los tibios, porque también tenemos en las familias gente tibia, que no son católicos que están renovados, sino que tienen la doctrina diseñada a su manera. Hay gente que dice: yo no me confieso, yo hablo directamente con Dios, yo no voy a misa todos los domingos porque yo siempre estoy con el Señor. Y cada uno tiene diseñada su iglesia a su manera. Es un tibio, ¿no? Y el tibio está en peligro también, en mucho peligro, porque uno tiene que obedecer a la ley de Dios, uno tiene que obedecer a cómo Dios estableció su iglesia, tal y como la estableció, así la tiene que uno obedecer. Entonces, pues todo esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos este momento de reflexión. Y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, desde el versículo 42. Y dice: la primera comunidad cristiana se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de rezar el rosario esta noche juntos y de hacer una reflexión como esta, y sobre todo a la Virgen María y a esta familia que nos recibe con tanto cariño. Amén.